A las 9:47 de la mañana del domingo 3 de marzo de 2024, 6 hombres armados del cártel de Sinaloa se sentaron a desayunar en una casa de seguridad de la colonia Guadalupe, en el corazón de Culiacán. Sobre la mesa había café recién hecho, huevos con machaca, frijoles refritos y una canasta llena de pan dulce que un panadero local había regalado como muestra de respeto al jefe de plaza. Conchas, cuernos, orejas, polvorones. El aroma del azúcar y la canela llenaba la habitación. A las 10:23, el primer sicario comenzó a convulsionar. Para las 10:31, los 6 estaban en el suelo, con espuma saliendo de sus bocas, los ojos en blanco, los cuerpos retorciéndose en agonía. Para las 11:15, cuando llegaron los paramédicos alertados por vecinos que escucharon los gritos, todos estaban muertos. Junto a cada cuerpo, los peritos encontraron el mismo objeto, una pequeña cruz hecha de masa horneada del tamaño de un pulgar, con una inscripción apenas legible. El pan de cada día tiene precio. Era la quinta vez en 2 meses que aparecía esa firma. La quinta vez que miembros del cártel de Sinaloa morían envenenados después de comer pan dulce. La quinta vez que Culiacán despertaba con la noticia de que alguien estaba cazando a los cazadores. La prensa lo llamaba el panadero fantasma. Los narcos ofrecían $1 millón por su cabeza. La policía no tenía ni una sola pista. Lo que nadie sabía era que el asesino era un hombre de 58 años que despertaba cada día a las 3:30 de la mañana para hornear el pan más famoso de la colonia Tierra Blanca. Un padre que había perdido todo. Un viudo que solo tenía una razón para seguir viviendo: venganza. Carlos Mendoza Herrera tiene 58 años y el aspecto de cualquier panadero mexicano que ha pasado 35 años de su vida frente a un horno de leña. 1,75 m de altura, 88 kilos distribuidos en un cuerpo que el trabajo manual ha mantenido fuerte a pesar de la edad. Hombros anchos de cargar costales de harina de 50 kilos. Brazos gruesos con quemaduras antiguas en los antebrazos, las marcas inevitables de quien ha metido y sacado charolas de hornos a 250 grados durante décadas. Manos enormes con callos en las palmas, dedos gruesos que, sin embargo, pueden formar figuras delicadas con la masa. Ojos color miel, cansados pero determinados, con ojeras profundas que hablan de noches sin dormir y madrugadas interminables. Cabello canoso, siempre cubierto por una red de cocina o un gorro blanco de panadero. Bigote espeso, también canoso, manchado a veces de harina que olvida limpiarse. Una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, recuerdo de un accidente con una charola hace 20 años. Viste siempre igual. Delantal blanco marca Chef Works, que alguna vez fue inmaculado, pero que ahora tiene manchas permanentes de chocolate, mermelada y grasa. Debajo, playera blanca de algodón. Pantalones Dickies color caqui, resistentes y prácticos. Zapatos antideslizantes negros de cocina. En el bolsillo del delantal, siempre un termómetro de cocina y un marcador para etiquetar las charolas. Para los vecinos de la colonia Tierra Blanca, Don Carlos es simplemente el panadero. El dueño de Panadería La Esperanza, que abre todos los días a las 5 de la mañana y cierra a las 9 de la noche. El señor amable que regala bolillos a los niños que pasan camino a la escuela. El viudo callado que perdió a su esposa hace 5 años y a su hija hace 8 meses. El hombre que trabaja sin descanso porque, según él mismo dice, el trabajo es lo único que me queda. Nadie en Tierra Blanca sabe quién era realmente Carlos Mendoza antes de convertirse en panadero. Nadie sabe que antes de abrir su panadería hace 35 años, Carlos Mendoza sirvió durante 12 años en el ejército mexicano. Nadie sabe que fue sargento primero en la división de logística y abastecimiento, responsable de supervisar la seguridad alimentaria de más de 3.000 soldados. Nadie sabe que recibió entrenamiento especializado en detección de contaminantes y venenos como parte del protocolo antisabotaje de las cocinas militares. Nadie sabe que su expediente militar incluye una nota especial: conocimiento avanzado en toxicología alimentaria, capacitado para identificar y neutralizar agentes contaminantes en suministros, apto para instrucción. Nadie sabe que el hombre que hornea conchas y cuernos cada madrugada fue entrenado para detectar, y si fuera necesario emplear, venenos en alimentos
como parte de operaciones de guerra no convencional. La rutina de don Carlos es la de cualquier panadero de barrio. Despierta a las 3:30 de la mañana, antes de que el primer gallo cante en la colonia. Se ducha con agua fría, para despertar el cuerpo, dice. Se viste con ropa limpia y camina los 200 metros que separan su pequeña casa de la panadería. A las 4 ya está encendiendo los hornos de gas y preparando la primera masa del día. El proceso es metódico, casi ritual. Primero el pan blanco, bolillos, teleras, virotes. Luego el pan dulce, conchas, cuernos, orejas, polvorones, cochinitos. Después los pasteles y las empanadas para los pedidos especiales. A las 5 abre la cortina metálica y enciende las luces del mostrador. Los primeros clientes son siempre los mismos. Doña Petra, la vecina de enfrente que compra 6 bolillos para el desayuno de sus nietos. Don Refugio, el velador nocturno que pasa por un café y una concha antes de irse a dormir. Las señoras que van al mercado temprano y aprovechan para llevar pan fresco. Carlos atiende a todos con la misma amabilidad cansada. Sonríe poco pero trata bien. Habla poco pero escucha mucho. Cobra justo, a veces fía, nunca regatea. Es el panadero perfecto, trabajador, honesto, invisible. Pero hay detalles que un observador atento notaría. La forma en que sus ojos evalúan a cada persona que entra al local, escaneando manos, bolsillos, actitud. La manera en que siempre se posiciona de modo que pueda ver tanto la puerta de entrada como la trasera. Los movimientos precisos, casi mecánicos, con los que maneja los cuchillos de cocina, movimientos que son demasiado eficientes, demasiado entrenados para un simple panadero. Y si alguien entrara al cuarto trasero de la panadería, donde Carlos guarda los suministros y hace las mezclas especiales, encontraría cosas que no pertenecen a una panadería normal. Un frasco de cristal etiquetado como conservador industrial, que en realidad contiene arsénico de grado técnico. Una libreta con nombres, direcciones y horarios escritos en código. Un mapa de Culiacán con marcas rojas en ciertas casas de las colonias ricas. Y escondida detrás de los costales de azúcar, una caja metálica con una pistola Beretta 9 milímetros perfectamente lubricada y 2 cargadores llenos. Porque Carlos Mendoza dejó de ser solo un panadero el día que el cártel de Sinaloa le arrebató lo único que le quedaba en el mundo. Su hija, su Ana Sofía, su razón para vivir. Carlos Mendoza Herrera nació el 15 de agosto de 1966 en un rancho sin nombre cerca de Badiraguato, Sinaloa, en el corazón de lo que décadas después se conocería como el Triángulo Dorado, la zona de producción de drogas más prolífica de México. Era el cuarto de 7 hermanos nacidos de padres campesinos que sobrevivían cultivando maíz y frijol en tierras que apenas daban para comer. La casa donde creció era de adobe con piso de tierra y techo de palma. No había electricidad, no había agua corriente. El baño era un hoyo en el monte. La escuela más cercana estaba a 2 horas de camino a pie. La infancia de Carlos fue la de cualquier niño de la sierra sinaloense en los años 70. Pobreza extrema. Trabajo desde los 6 años, hambre cuando la cosecha fallaba. Aprendió a leer a los 10 años gracias a un maestro rugal que pasaba por el rancho una vez al mes. Aprendió a cocinar a los 8, cuando su madre enfermó de diabetes y alguien tenía que hacer las tortillas y los frijoles para sus hermanos menores. A los 12 años, su padre murió aplastado por un tractor que volcó en una pendiente. No hubo dinero para doctor ni para funeral digno. Lo enterraron en el cerro, bajo un mezquite, con una cruz de madera que el propio Carlos talló con un machete. A los 14, Carlos bajó de la sierra a Culiacán buscando trabajo. Dormía en la calle, comía lo que encontraba en la basura de los mercados y trabajaba de lo que fuera: cargador, lavaplatos, ayudante de albañil. Un año después, un panadero de la colonia Centro lo contrató como aprendiz. Le pagaba con comida y un rincón donde dormir en la bodega. Fue ahí donde Carlos descubrió su vocación. Tenía talento natural para la masa, para las proporciones, para el tiempo exacto de horneado. En 2 años ya era el mejor panadero del local. En 3, el dueño le ofreció sociedad. Pero en 1964, a los 18 años, Carlos tomó una decisión diferente. Se alistó en el ejército mexicano. No lo hizo por patriotismo.
Lo hizo porque el ejército ofrecía 3 comidas al día, un techo seguro y la posibilidad de enviar dinero a su madre y hermanos que seguían sobreviviendo en la sierra. Y porque un sargento reclutador le prometió que si completaba su servicio, tendría acceso a préstamos para abrir su propio negocio. Durante el entrenamiento básico, los instructores notaron 2 cosas en el muchacho flaco de Badiraguato. Primero, que sabía cocinar mejor que cualquier otro recluta. Segundo, que tenía una memoria casi fotográfica para cantidades, proporciones y procesos. Lo asignaron a la División de Logística y Abastecimiento, específicamente a la sección de cocinas militares. Lo que siguieron fueron 12 años de servicio que transformaron a Carlos de un campesino analfabeta en un especialista militar con conocimientos que pocos civiles poseen. Aprendió toxicología alimentaria, cómo detectar venenos en alimentos, cómo identificar contaminación bacteriana, cómo reconocer sabotaje en suministros. Aprendió química básica de conservación, cómo funcionan los preservadores, los estabilizantes, los agentes letales que pueden esconderse en la comida. Aprendió protocolos de seguridad que incluían, entre otras cosas, cómo envenenar suministros enemigos en caso de guerra no convencional. El ejército lo envió a cursos especializados. Tomó talleres de la DEA sobre drogas sintéticas y sus efectos. Asistió a seminarios de inteligencia sobre métodos de eliminación silenciosa usados por organizaciones criminales. Aprendió sobre venenos orgánicos e inorgánicos, cianuro, ricina, talio, arsénico. Aprendió las dosis letales, los tiempos de acción, los síntomas que producían. Todo como parte de su entrenamiento para proteger las cocinas militares de posibles ataques. Sus superiores notaron su aptitud. En 1991 fue ascendido a cabo. En 1993 a sargento segundo. En 1995 a sargento primero, el grado más alto para personal de tropa. Lo enviaron a entrenar a otros soldados, a supervisar las cocinas de los campos militares más grandes del país. Se convirtió en el experto al que consultaban cuando había sospechas de sabotaje alimentario. Durante esos 12 años, Carlos participó en 37 operaciones de seguridad alimentaria. Detectó 3 intentos de envenenamiento masivo, 2 por grupos guerrilleros, 1 por un soldado desquiciado. Salvó literalmente cientos de vidas con su conocimiento y su atención al detalle. Le dieron medallas, le dieron reconocimientos, le dieron la satisfacción de saber que era bueno en algo. Pero también le dieron algo más. El conocimiento exacto de cómo matar a alguien con comida sin que nadie lo notara. En 1996, después de 12 años de servicio y con el grado de sargento primero, Carlos Mendoza recibió su baja honorable. Tenía 30 años, una pensión modesta y un préstamo militar que usó para cumplir el sueño que había tenido desde los 15 años: abrir su propia panadería. Panadería La Esperanza abrió sus puertas en la colonia Tierra Blanca el 2 de febrero de 1997. Carlos aplicó todo lo que había aprendido: la disciplina militar a la rutina diaria, la precisión de las proporciones, la atención obsesiva a la higiene y la calidad. Experimentó con recetas, perfeccionó técnicas, desarrolló sabores únicos que pronto se hicieron famosos en el barrio. Su especialidad eran las conchas de chocolate con un toque secreto de canela y piloncillo. «Receta de mi abuela», decía a quien preguntara, aunque en realidad era una receta que él mismo había desarrollado durante años de experimentación. El secreto, decía, estaba en la fermentación lenta de la masa y en el equilibrio exacto de los sabores. Nadie sabía que ese mismo conocimiento de proporciones y reacciones químicas sería usado, décadas después, para algo muy diferente. En menos de 5 años, su panadería era la más famosa del barrio. Su pan de muerto era legendario. Sus roscas de reyes agotaban en horas. Sus pedidos para bodas y quinceañeras tenían lista de espera de meses. En 1998 se casó con Esperanza Ríos, una maestra de primaria que compraba pan cada mañana antes de ir a trabajar. En 2002 nació su única hija, Ana Sofía Mendoza Ríos. La niña más hermosa que Carlos había visto en su vida. Su razón para vivir. Su esperanza encarnada. Durante 22 años Carlos fue feliz. No rico, pero feliz. Tenía su panadería, su esposa, su hija.
Tenía respeto en el barrio, clientes leales, una vida honesta. El pasado militar quedó enterrado bajo capas de harina y azúcar. En 2019, Esperanza murió de cáncer de mama. Fue un golpe devastador, pero Carlos siguió adelante. Tenía que hacerlo. Por Ana Sofía, que acababa de entrar a la universidad a estudiar enfermería. Por la panadería, que era el único sustento de ambos. Por la promesa que le hizo a su esposa en el hospital. Voy a cuidar a nuestra hija. Te lo juro. Pero el 15 de julio de 2023, Carlos Mendoza descubrió que hay promesas que el mundo no te deja cumplir. Todo comenzó con una exigencia simple. El cártel de Sinaloa quería que Carlos pagara cuota, derecho de piso, por operar su panadería en territorio que ellos controlaban. 15.000 pesos mensuales, una cantidad que representaba casi la mitad de sus ganancias. Carlos dijo que no, no por valiente, sino por desesperado. Con lo que quedaba después de pagar la cuota, no alcanzaría para la colegiatura de Ana Sofía, ni para los medicamentos que él mismo necesitaba para la presión alta, ni para mantener la panadería funcionando. No tengo ese dinero, dijo a los 2 sicarios que llegaron a cobrar. Apenas sobrevivo. Búsquense a alguien que sí pueda pagar. Los sicarios se fueron. Carlos pensó que había terminado. Estaba equivocado. El 15 de julio de 2023, Ana Sofía Mendoza, de 22 años, fue secuestrada cuando salía de la universidad. Testigos dijeron que 3 hombres en una Ram negra la subieron a la fuerza mientras ella gritaba el nombre de su padre. Esa misma noche, Carlos recibió una llamada. La voz al otro lado era fría, indiferente, profesional. Tenemos a tu hija. Queremos 500.000 pesos. Tienes 72 horas. Si hablas con la policía, te la devolvemos en pedazos. Carlos no tenía 500.000 pesos. No tenía ni 50.000. Vendió todo lo que pudo. Su camioneta vieja, el refrigerador de la casa, las joyas que habían sido de Esperanza. Pidió prestado a todos los conocidos. Rogó a los secuestradores por más tiempo. El 18 de julio, exactamente 72 horas después del secuestro, Carlos logró reunir 340.000 pesos. Llamó al número que le habían dado, suplicando. «Es todo lo que tengo. Por favor, se los imploro. Es mi única hija». La respuesta fue un mensaje de texto con una ubicación. Cuando Carlos llegó al punto indicado, un terreno baldío en las afueras de la ciudad, encontró a Ana Sofía. Estaba muerta. 3 balazos en el pecho. El cuerpo tirado como basura entre la maleza. Junto a ella, una nota escrita a mano. Por andar de agarrado, la próxima vez paga completo. Carlos Mendoza se arrodilló junto al cuerpo de su hija y gritó. Gritó hasta quedarse sin voz. Gritó hasta que los vecinos de las colonias cercanas llamaron a la policía. Gritó hasta que los paramédicos tuvieron que sedarlo para poder llevarse el cuerpo. La policía tomó la denuncia con la indiferencia de siempre. «Investigaremos», dijeron. El expediente desapareció en algún archivero. En Sinaloa, la tasa de resolución de secuestros es del 3%. 3 de cada 100 casos llegan a algún tipo de consignación. Los otros 97 se pierden en el olvido burocrático. Carlos enterró a su hija junto a su esposa en el Panteón Municipal de Culiacán. Parado frente a las 2 tumbas, con el sol de julio quemándole la piel, tomó una decisión que cambiaría todo. Si el sistema no iba a hacer justicia, él la haría. Y tenía exactamente las habilidades para hacerlo. Durante las semanas siguientes al funeral de Ana Sofía, Carlos Mendoza se convirtió en 2 personas. Por fuera, era el panadero de siempre. Abría la panadería a las 5 de la mañana, horneaba su pan, atendía a sus clientes, cerraba a las 9 de la noche. Más callado que antes, más cansado, pero funcional. Los vecinos lo compadecían. «Pobre don Carlos», decían. «Primero la esposa, ahora la hija. Es un milagro que siga en pie». Por dentro, Carlos estaba planeando una guerra. Lo primero fue la investigación. Con la paciencia que solo un hombre que no tiene nada que perder puede tener, Carlos comenzó a recopilar información. Escuchaba las conversaciones en la panadería. Los narcos también compran pan y hablan más de lo que deberían cuando creen que nadie importante los escucha.
Observaba los movimientos de las camionetas negras que patrullaban el barrio. Anotaba nombres, apodos, direcciones, rutinas. Descubrió que el secuestro de Ana Sofía había sido ordenado por un hombre conocido como El Gallo, jefe de la célula de secuestros del cártel de Sinaloa en la zona sur de Culiacán. Un hombre de 36 años con un tatuaje de gallo de pelea en el cuello, conocido por su crueldad y por nunca dejar testigos vivos. También descubrió algo más. El Gallo tenía debilidad por el pan dulce. Cada domingo enviaba a uno de sus hombres a comprar canastas de pan para el desayuno que compartía con su célula. Y le gustaba especialmente el pan de una panadería de la colonia Tierra Blanca, la panadería de Carlos. El siguiente paso fue el veneno. Carlos recordaba perfectamente sus entrenamientos militares. Sabía que el arsénico era detectable en autopsias modernas, pero también sabía que en México, donde los forenses están saturados de trabajo y las muertes de narcos rara vez se investigan a fondo, la probabilidad de un análisis toxicológico completo era mínima. Consiguió el arsénico a través de un proveedor de raticida industrial. Como dueño de panadería, nadie cuestionó que comprara veneno para ratas. Lo hizo en pequeñas cantidades, de diferentes proveedores, durante varias semanas. Nunca suficiente para levantar sospechas, pero acumulando lo necesario para su propósito. Experimentó con las proporciones. Sus conocimientos de química alimentaria le decían exactamente cuánto arsénico necesitaba por cada kilo de masa para garantizar una dosis letal. Calculó que 200 miligramos por pieza de pan sería suficiente para matar a un adulto en pocas horas, pero no tan rápido como para que la víctima no alcanzara a comer varias piezas. El sabor era el problema. El arsénico tiene un ligero sabor metálico que podría detectarse en pan simple. Pero Carlos era panadero desde hacía 35 años. Sabía que el chocolate, la canela y el piloncillo podían enmascarar casi cualquier sabor. Desarrolló una receta especial de conchas de chocolate con un toque extra de canela. «La receta secreta de mi abuela», le dijo a quien preguntara. Finalmente la firma. Carlos necesitaba que supieran quién los estaba matando. No por ego, sino por un sentido retorcido de justicia. Quería que el cartel entendiera que esto era venganza, no coincidencia. Que alguien estaba cazándolos por lo que habían hecho. Eligió una pequeña cruz de masa horneada. El símbolo era significativo. La cruz representaba a Ana Sofía, que había sido bautizada y confirmada en la iglesia del barrio. Y la inscripción, «El pan de cada día tiene precio», era una advertencia y una condena al mismo tiempo. La primera víctima. El 5 de agosto de 2023, un sicario llamado Jorge El Chaparro Valenzuela llegó a la panadería La Esperanza a las 7 de la mañana. Era el encargado de comprar el pan para el Gallo cada domingo. Carlos lo reconoció inmediatamente. Lo había visto semanas antes cuando investigaba la célula de secuestros. Sabía su nombre, su apodo, su dirección, sus crímenes. Sabía que el Chaparro había sido uno de los 3 hombres que subieron a Ana Sofía a la camioneta. «Buenos días, don», dijo el Chaparro con la indiferencia de quien no reconoce al padre de una víctima. «Deme 2 canastas de pan dulce, de lo bueno». Carlos sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro que sí, joven. Tengo unas conchas nuevas que acabo de sacar del horno. Receta de mi abuela. Las mejores de Culiacán, se lo garantizo». Preparó las canastas con cuidado, mezclando pan normal con el pan especial. Suficientes piezas envenenadas para matar a varios hombres, pero no tantas como para que todos murieran al mismo tiempo y levantaran sospechas inmediatas. «Van 350 pesos», dijo. «Pero ¿sabe qué? Lléveselas de regalo, por ser cliente frecuente». El Chaparro agradeció con un gesto de la cabeza y se fue. No tenía idea de que acababa de recibir su sentencia de muerte envuelta en papel de estraza. Esa tarde 4 sicarios de la célula de El Gallo murieron en una casa de seguridad de la colonia Centro. Los paramédicos reportaron posible intoxicación alimentaria. La policía no investigó más allá. Eran narcos. A nadie le importaba. Junto a los cuerpos, alguien encontró 4 pequeñas cruces de masa. La cacería. Durante los siguientes 7 meses, Carlos Mendoza eliminó a 13 miembros del cártel de Sinaloa.
El método variaba ligeramente según la oportunidad, pero el principio era siempre el mismo. Pan dulce envenenado, entregado con una sonrisa, consumido sin sospechas. A veces enviaba pan directamente a casas de seguridad, presentándose como cortesía de un admirador o regalo de un negocio vecino. A veces dejaba canastas olvidadas en lugares donde sabía que los sicarios las encontrarían, en las bancas de un parque donde se reunían, en la recepción de un hotel de paso que usaban, en el maletero de una camioneta que dejaron abierta. A veces, y estos eran los casos que más disfrutaba, esperaba a que vinieran a comprar. Los narcos también comen pan, y cuando llegaban a su mostrador pidiendo conchas y cuernos para el desayuno, Carlos les sonreía, les daba el pan especial y les decía, «Que Dios lo bendiga», mientras les entregaba su sentencia de muerte envuelta en papel de estraza. El chaparro fue el primero, el hombre que había subido a Ana Sofía a la camioneta, el que probablemente la había golpeado mientras ella gritaba por ayuda. Murió 4 días después de comer las conchas que él mismo había comprado. Los médicos dijeron paro cardíaco. Nadie investigó más. Después cayeron el Mocho y el Piojo, 2 cobradores de piso que trabajaban para la misma célula. Murieron el mismo día, en la misma casa de seguridad, después de compartir una canasta de pan que alguien había dejado en la puerta. La policía reportó posible intoxicación alimentaria. Caso cerrado. El zurdo fue el cuarto. Era el chofer de El Gallo, el que manejaba la RAM negra que se llevó a Ana Sofía. Carlos lo siguió durante 2 semanas, aprendiendo sus rutinas, sus debilidades. Descubrió que el zurdo tenía diabetes y que su médico le había prohibido comer dulces. Pero el zurdo era adicto al pan de chocolate. No podía resistirse. Carlos le preparó una tanda especial de conchas de chocolate con extra canela. Se las entregó en mano cuando el zurdo llegó a comprar, diciéndole con una sonrisa, «Estas son las mejores que he hecho. Pruébelas». El zurdo murió esa misma noche. Sus últimas palabras, según el paramédico que lo atendió, fueron, el pan estaba muy bueno. El tenis, el camarón, el pelón, el chato. Uno por uno, los nombres de la libreta de Carlos iban siendo tachados. Cada muerte era reportada como causas naturales, intoxicación, paro cardíaco. Nadie conectaba los puntos. Nadie sospechaba del panadero amable de Tierra Blanca. En octubre cayó el propio Gallo. El jefe de la célula que había ordenado el secuestro de Ana Sofía murió convulsionando en el piso de su propia casa, con espuma en la boca y los ojos desorbitados, después de comer una concha de chocolate que un vecino agradecido había dejado en su puerta. Carlos no sintió satisfacción, solo un vacío un poco menos pesado. Esa noche, después de enterarse de la muerte de El Gallo, Carlos fue al Panteón Municipal. Se sentó frente a la tumba de Ana Sofía con una vela encendida y una bolsa de papel con una concha de chocolate. La misma receta que había usado para matar a los asesinos de su hija. «Ya está, mija», susurró a la lápida. «El último, el que dio la orden. Ya está muerto. Ya pagaron todos». Las lágrimas cayeron sobre la tierra fresca de la tumba. Carlos no las limpió. Las dejó caer como si pudieran regar algo que nunca volvería a crecer. «No sé si hice bien», continuó. «No sé si estarías orgullosa o si me odiarías por lo que hice. Pero no podía quedarme sin hacer nada. No podía dejar que siguieran vivos mientras tú estás aquí, bajo la tierra, por culpa de ellos». Se quedó ahí hasta que la vela se consumió. Luego se levantó, dejó la concha sobre la tumba, una ofrenda silenciosa, y regresó a su casa a prepararse para otro día de trabajo. El cartel estaba aterrorizado. Los narcos de Culiacán dejaron de comer pan comprado en la calle. Revisaban cada alimento 3 veces antes de probarlo. Hacían que otros, empleados, familiares, prisioneros, probaran la comida primero. El miedo se había invertido por completo. Ahora eran ellos quienes temían cada bocado, cada regalo, cada cortesía de un desconocido. Hubo rumores de represalias. Se habló de quemar todas las panaderías de la ciudad hasta encontrar al culpable. Se habló de secuestrar a los familiares de cada panadero y torturarlos hasta que alguien confesara.
Pero los jefes del cártel tenían problemas más grandes. La guerra interna por el control de Sinaloa se había intensificado y no podían desperdiciar recursos persiguiendo a un fantasma que mataba con pan dulce. La prensa local comenzó a hablar del panadero fantasma, un vengador anónimo que estaba matando narcos con su propia comida. Las redes sociales celebraban cada muerte. ¡Que viva el panadero!, escribían. Por fin alguien les da su merecido. Los memes se multiplicaron. Imágenes de conchas con calaveras, de panes con el rostro de la Santa Muerte, de panaderos con capas de superhéroe. Pero Carlos sabía que su tiempo se estaba acabando. Tarde o temprano, alguien conectaría los puntos. Tarde o temprano, el cartel descubriría quién era el panadero que los estaba envenenando. Lo que no esperaba era que quien lo encontraría primero no sería el cartel. El 28 de febrero de 2024, un hombre de traje gris entró a la panadería La Esperanza a las 6 de la tarde, justo cuando Carlos estaba por comenzar a cerrar. Carlos lo evaluó con un vistazo: postura de autoridad, bulto de pistola bajo el saco, credencial visible en el bolsillo del pecho. No era narco, era algo peor: fiscalía. «Don Carlos Mendoza Herrera», dijo el hombre. No era una pregunta. «Soy el agente Mauricio Ríos, de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Estatal. Necesito hablar con usted, en privado». Carlos no se inmutó. Con la calma de quien ha aceptado todas las consecuencias posibles, bajó la cortina de la panadería y guió al agente al cuarto trasero. «Usted sabe por qué estoy aquí», dijo el agente Ríos, sentándose en un banco de madera. «Las cruces de masa, las conchas de chocolate, el arsénico. Todo apunta a un panadero con conocimientos militares de toxicología alimentaria. Un hombre que perdió a su hija a manos del cártel de Sinaloa hace 7 meses. No hay muchos candidatos que cumplan ese perfil». Carlos se quitó el delantal y lo colgó en un gancho de la pared. Sus movimientos eran lentos, deliberados. «¿Viene a arrestarme?». El agente Ríos suspiró. Era un hombre de 52 años, con 28 de carrera en la fiscalía. Había visto de todo: masacres, desapariciones, fosas clandestinas, niños asesinados. Había aprendido que la justicia en México era un lujo, no un derecho. Y había aprendido que a veces, solo a veces, la justicia tomaba formas que no aparecían en los libros de leyes. «Debería», dijo. «Tengo suficiente evidencia circunstancial para una orden de arresto, pero también tengo 2 opciones en este momento». «¿Cuáles son?». «La primera, lo arresto ahora, lo proceso por 13 homicidios y veo cómo un jurado de Sinaloa, donde la mitad de la gente ha perdido a alguien a manos del narco, lo declara inocente por falta de pruebas contundentes. Porque, don Carlos, usted fue muy cuidadoso. No hay ADN, no hay huellas, no hay testigos directos. Solo hay coincidencias y suposiciones». Carlos esperó. Sabía que había una segunda opción. La segunda: «Usted me cuenta todo lo que sabe sobre la estructura del cártel de Sinaloa en Culiacán. Los nombres que ha recopilado, las direcciones, las rutinas. Y usamos esa información para hacer algo que realmente importa: desmantelar la red completa». Carlos miró a la gente durante un largo momento. Veía sinceridad en sus ojos. Veía el cansancio de alguien que ha luchado contra el sistema toda su vida. Veía a un hombre que, como él, había dejado de creer en la justicia oficial. «¿Qué garantías tengo?». «Ninguna, oficial. Pero tengo mi palabra. Y tengo algo más. Mi sobrino fue asesinado por el cártel de Sinaloa hace 3 años. Tenía 19 años. Nunca encontramos a los responsables». Carlos asintió lentamente. Fue al fondo del cuarto, movió los costales de azúcar y sacó una libreta de pasta negra. «Todo está aquí», dijo entregándosela a la agente. «Nombres, direcciones, horarios, rutas de distribución, casas de seguridad. 7 meses de observación, lo que ustedes no pudieron hacer en 7 años». El agente Ríos abrió la libreta y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada página. Esto es una mina de oro». El operativo. El 15 de marzo de 2024, la Fiscalía Estatal de Sinaloa, en coordinación con la Guardia Nacional, Fuerzas Especiales del Ejército y asesores de la DEA,
lanzó la Operación Pan de Muerto, el mayor operativo contra el cártel de Sinaloa en Culiacán desde la captura de El Chapo. La planificación tomó 2 semanas. El agente Ríos trabajó día y noche con un equipo de confianza. Solo 8 personas sabían los detalles completos para evitar filtraciones, verificando cada dato de la libreta de Carlos, actualizando información, identificando los puntos más vulnerables de la estructura criminal. Carlos participó en las sesiones de planificación, no como operativo, sino como consultor. Explicaba los patrones que había observado, las rutinas de los sicarios, los horarios de cambio de guardia en las casas de seguridad. Su conocimiento era asombrosamente detallado. Sabía qué narcomenudista llegaba a trabajar a qué hora, qué camioneta usaba cada jefe de célula, incluso qué desayunaban los diferentes grupos. «Usted habría sido un excelente agente de inteligencia», le dijo el comandante de las Fuerzas Especiales durante una de las reuniones. «Fui militar», respondió Carlos. «Nos enseñan a observar, a recordar, a esperar». El operativo se ejecutó simultáneamente en 12 ubicaciones diferentes, todas identificadas gracias a la información de Carlos Mendoza. A las 5 de la mañana, la misma hora en que Carlos abría su panadería cada día, más de 400 elementos de seguridad entraron en acción. Los equipos Alfa y Bravo tomaron las casas de seguridad de la colonia Guadalupe. Los equipos Charlie y Delta aseguraron los puntos de distribución en la colonia Centro. Los equipos Eco y Foxtrot bloquearon las rutas de escape hacia la sierra. Los helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea sobrevolaban la ciudad, coordinando movimientos y cortando cualquier intento de fuga. El resultado fue devastador para el cártel. 47 sicarios y operadores capturados. 3 jefes de célula detenidos, incluyendo al sucesor de El Gallo. 2.008 toneladas de metanfetamina decomisadas. 890 kilos de fentanilo incautados. 156 armas largas aseguradas. 12 vehículos blindados confiscados. 8.3 millones de dólares en efectivo recuperados. Hubo resistencia en 3 de las 12 ubicaciones. En el tiroteo más intenso, que duró 23 minutos en una casa de seguridad de la colonia Guadalupe, murieron 4 sicarios que se negaron a rendirse. 2 de ellos intentaron huir por la azotea y fueron abatidos por francotiradores. Los otros 2 abrieron fuego desde las ventanas hasta que se les acabó la munición. En otra ubicación, un sicario intentó usar a una mujer como escudo humano. Un elemento de fuerzas especiales logró desarmarlo con un disparo preciso a la mano que sostenía la pistola. La mujer salió ilesa. El sicario perdió 3 dedos y cualquier posibilidad de reducir su sentencia. Del lado de las autoridades hubo 6 heridos, ninguno de gravedad. El más serio fue un soldado de 24 años que recibió un rozón de bala en el hombro. Fue atendido en el lugar y regresó a la acción en menos de 1 hora. 0 víctimas civiles, 0 daños colaterales. Una operación quirúrgica, precisa, letal. Exactamente como Carlos habría esperado si él mismo la hubiera planeado. La rueda de prensa fue al día siguiente. El fiscal general del Estado, flanqueado por el comandante de la Guardia Nacional y el agregado de la DEA, anunció el éxito del operativo con estadísticas impresionantes y palabras grandilocuentes sobre la determinación del Estado mexicano para combatir el crimen organizado. En ningún momento mencionó a Carlos Mendoza. En ningún momento habló del panadero fantasma. En ningún momento reconoció que la información que hizo posible el operativo vino de un padre destrozado que había decidido hacer justicia por su propia mano. Los 13 envenenamientos quedaron oficialmente registrados como muertes por causas no determinadas, en el contexto de conflictos entre grupos delictivos. Nadie investigó más. Nadie quiso investigar más. Carlos Mendoza vio la conferencia de prensa desde la televisión de su panadería, mientras horneaba la primera tanda de bolillos del día. No esperaba reconocimiento. No lo quería. Solo quería una cosa: que los hombres que habían matado a su hija pagaran. Y habían pagado. Todos ellos. Con intereses. 3 semanas después del operativo, Carlos Mendoza fue llamado a testificar ante un juez federal en un juicio a puerta cerrada.
Su testimonio fue clasificado como confidencial por razones de seguridad. Habló durante 4 horas sobre lo que había visto, lo que había escuchado, lo que había documentado. No mencionó el pan envenenado, no mencionó las cruces de masa. Solo habló de la información que había recopilado como ciudadano preocupado. El juez, un hombre de 67 años que había visto desfilar a cientos de narcos por su corte, lo miró con ojos que entendían más de lo que las palabras decían. «Señor Mendoza», dijo al final del testimonio, «el Estado mexicano le agradece su colaboración ciudadana. Su información ha sido invaluable para esta operación. Puede retirarse». Y eso fue todo. Sin cargos, sin investigación, sin más preguntas. Los juicios de los 47 capturados se prolongaron durante meses. El sucesor de El Gallo recibió una sentencia de 45 años por delincuencia organizada, secuestro y tráfico de drogas. Los 3 jefes de célula, entre 35 y 40 años cada uno. Los sicarios de menor rango, entre 15 y 25 años. Todos fueron enviados a penales de máxima seguridad lejos de Sinaloa. El agente Ríos visitó a Carlos una semana después de los juicios. Llegó sin uniforme, sin credencial visible, como un cliente cualquiera que viene a comprar pan. «Quería que supiera algo», dijo, mirando a Carlos desde el otro lado del mostrador. Entre los capturados había 2 hombres que participaron en el secuestro de su hija. Los identificamos por testimonios de otros detenidos. Están entre los que recibieron las sentencias más largas. Carlos asintió lentamente. No dijo gracias. No dijo nada. Solo asintió. «También quería decirle», continuó el agente, «que usted me ha devuelto algo de fe. En todo esto. No mucha, pero algo». «¿Quiere una concha?», preguntó Carlos. «Receta de mi abuela. Las mejores de Culiacán». El agente Ríos sonrió por primera vez desde que se conocieron. «¿Están envenenadas?». «Ya no». La comunidad. La noticia de que don Carlos era el panadero fantasma nunca fue oficial, pero en los barrios de Culiacán los secretos no duran mucho. Alguien vio a la gente visitando la panadería. Alguien escuchó algo en el juzgado. Alguien ató cabos. La reacción de la comunidad fue mixta, como siempre lo es cuando la justicia toma formas no convencionales. Algunos vecinos dejaron de comprar en La Esperanza, no por miedo al veneno, todos sabían que Carlos solo había matado narcos, sino por un temor más abstracto, el miedo de estar cerca de alguien capaz de hacer lo que él había hecho. El miedo de que el cartel, tarde o temprano, vendría a cobrar venganza. Pero otros vecinos hicieron exactamente lo contrario. Empezaron a comprar más, a recomendar la panadería a sus conocidos, a dejar propinas que Carlos siempre rechazaba, a saludarlo con un respeto nuevo, diferente al respeto que se le tiene a un buen comerciante. «Gracias, don Carlos», le dijo una señora un día con lágrimas en los ojos. «Mi hermano fue secuestrado por esos malditos hace 2 años. Nunca lo encontramos. Gracias por hacer lo que nosotros no pudimos». Carlos solo asintió y le dio una bolsa de pan gratis. No sabía qué más hacer. El cartel nunca vino a buscarlo, quizás porque la célula que había afectado estaba completamente desmantelada. Quizás porque tenían problemas más grandes. La guerra por el control de Sinaloa se había intensificado después del operativo. O quizás, solo quizás, porque hasta los narcos entienden que hay ciertas líneas que es mejor no cruzar. Que hay ciertos hombres a los que es mejor dejar en paz. Un padre que ha perdido todo ya no tiene nada que perder. Y eso lo hace más peligroso que cualquier sicario con armas y dinero. Un año después, marzo de 2025. El sol de Sinaloa asoma sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. En la colonia Tierra Blanca, los primeros gallos comienzan a cantar. El olor a café de olla se mezcla con el aroma de tortillas recién hechas que sale de las cocinas de las casas. Y en la panadería La Esperanza, como cada día desde hace 28 años, Carlos Mendoza Herrera enciende los hornos a las 4 de la mañana. A sus 59 años, Carlos se ve más viejo de lo que debería. El cabello completamente blanco, las arrugas más profundas, las ojeras más marcadas. Pero sus manos siguen siendo las mismas, fuertes, precisas, capaces de convertir harina, agua y levadura
en arte comestible. La rutina no ha cambiado. Despierta a las 3:30, se ducha con agua fría, camina a la panadería, enciende los hornos, prepara la masa, hornea, abre a las 5, atiende clientes, cierra a las 9, regresa a casa, duerme, repite. Pero algo es diferente ahora. Algo sutil, casi imperceptible, que solo alguien que lo conociera bien podría notar. Carlos ya no mira la puerta con la misma tensión de antes. Ya no evalúa a cada cliente como una amenaza potencial. Ya no esconde armas ni venenos en el cuarto trasero. El frasco de arsénico fue vaciado en una fosa séptica hace meses. La libreta de nombres fue quemada después del operativo. La bereta fue entregada al agente Ríos, quien la hizo desaparecer en algún archivero de evidencias. La guerra de Carlos Mendoza había terminado. Los hombres que mataron a su hija estaban muertos o en prisión. La deuda había sido cobrada. La justicia, su justicia, la única que había podido obtener, había sido servida. Ahora solo quedaba seguir viviendo. Y esa, descubrió Carlos, era la parte más difícil. Cada mañana, mientras amasa el pan, piensa en Ana Sofía. Piensa en su sonrisa cuando era niña y él le enseñaba a hacer conchas. Piensa en su voz cuando lo llamaba papi y le pedía que le contara historias. Piensa en la mujer que se estaba convirtiendo. Enfermera, soñaba con ayudar a otros, con hacer del mundo un lugar menos cruel. Piensa en lo que habría dicho ella si supiera lo que él hizo. ¿Estaría orgullosa? ¿Horrorizada? ¿Ambas cosas? Carlos no lo sabe. Nunca lo sabrá. Y esa incertidumbre es un peso que carga cada día, junto con la harina y el azúcar. No se arrepiente de lo que hizo. Lo haría 1000 veces más. Porque hay cosas que un padre tiene que hacer cuando el mundo le arrebata lo que más ama. Hay líneas que hay que cruzar cuando no queda otra opción. Hay panes que hay que hornear con ingredientes que nadie debería usar. Pero tampoco celebra lo que hizo. No es un héroe. No quiere serlo. Solo es un padre que hizo lo único que podía hacer. Un panadero que usó lo que sabía de la única manera que importaba. Un hombre que transformó su dolor en algo útil, aunque ese algo fuera terrible. A las 6:30 de la mañana, mientras Carlos saca la primera tanda de conchas del horno, un niño entra a la panadería. Tiene unos 7 años, cabello despeinado, uniforme escolar arrugado. Carlos lo reconoce. Es el nieto de doña Petra, la vecina de enfrente. «Don Carlos», dice el niño con timidez. «Mi abuela dice que le cobró de más ayer y que me diera esto». Extiende una moneda de 10 pesos en su mano pequeña y sucia. Carlos sonríe. Es una sonrisa pequeña, cansada, que no llega del todo a sus ojos. Pero es una sonrisa genuina. La primera que ha dado en mucho tiempo sin que haya dolor detrás. «Dile a tu abuela que se quede con el cambio», dice, tomando una concha de chocolate del mostrador y poniéndola en una bolsa de papel. «Y esto es para ti, para que llegues con energía a la escuela». El niño sonríe con esa alegría pura que solo los niños tienen. Agarra la bolsa y sale corriendo sin decir gracias. Carlos lo ve desaparecer por la puerta, con el sol de la mañana iluminando su espalda. Y por un momento, solo por un momento, Carlos siente algo parecido a la paz. No es felicidad. La felicidad murió con Ana Sofía y está enterrada junto a Esperanza en el Panteón Municipal. Pero es algo. Un recordatorio de por qué sigue despertando cada mañana. De por qué sigue horneando pan. De por qué sigue viviendo. Porque el mundo sigue girando. Los niños siguen yendo a la escuela. Las abuelas siguen comprando pan. La vida sigue pidiendo que la vivas, aunque ya no tengas ganas. Carlos regresa al horno. Hay más pan que hornear, más clientes que atender, más días que sobrevivir. En la pared del cuarto trasero, donde antes estaba escondida la libreta con los nombres, ahora hay una foto enmarcada. Ana Sofía sonríe desde el cristal, con su uniforme de preparatoria, el día que se graduó. Carlos la mira cada vez que entra al cuarto. No dice nada, no necesita decir nada. El pan de cada día tiene precio, decía la inscripción en las cruces de masa que dejaba junto a sus víctimas. Carlos Mendoza había pagado ese precio, con su paz, con su alma, con todo lo que era antes de que el cartel le quitara a su hija.
pero también había hecho pagar a quienes debían. Y eso, aunque no le devolvía nada, era algo. El horno suena. Las conchas están listas. Carlos se pone los guantes, abre la puerta de metal y saca las charolas humeantes. Otro día, otro pan, otra oportunidad de seguir adelante. Y eso, por ahora, es suficiente. Si llegaste hasta aquí, significa que la historia de Carlos Mendoza te atrapó. Significa que sentiste su dolor cuando perdió a su hija. Significa que entendiste su transformación de panadero a vengador. Significa que esta historia valió tu tiempo. Ahora necesito que hagas algo por mí. Primero, dale like si la escena del secuestro te dolió. Si la primera muerte te puso los pelos de punta. Si el encuentro con el agente te sorprendió. Si el final te dejó pensando. Un like le dice al algoritmo que historias como esta merecen ser contadas. Segundo, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Cada semana publico historias como esta. Historias de gente común que hace cosas extraordinarias cuando el sistema los abandona. Historias de México real. El México que no sale en las noticias pero que existe en cada colonia, en cada barrio, en cada familia que ha perdido a alguien a manos del crimen organizado. Tercero, déjame un comentario respondiendo estas preguntas. ¿Qué aprendiste de esta historia que no sabías antes? ¿Cuál fue tu momento favorito y por qué? ¿Conoces algún caso similar en tu ciudad o tu país? ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Carlos? ¿Crees que lo que hizo estuvo bien o mal? Quiero leer cada comentario. Quiero saber qué piensas sobre la justicia, sobre la venganza, sobre los límites de lo que un padre puede hacer por su hijo. Y si esta historia valió tu tiempo, compártela con alguien que necesite escucharla. Con alguien que vive en zonas donde el narco opera impunemente. Con alguien que ha perdido a un ser querido. Con alguien que cree que no hay justicia en este mundo. Porque historias como la de Carlos Mendoza nos recuerdan que la justicia a veces toma formas inesperadas. Que un panadero puede ser más peligroso que un sicario. Que el amor de un padre no tiene límites. Y que el pan de cada día, a veces, tiene un precio que nadie quiere pagar. Nos vemos en la próxima historia, donde les contaré sobre un mecánico de Ciudad Juárez que convirtió su taller en una fábrica de bombas para vengar a su hijo asesinado por el Cártel de Juárez. Una historia de explosiones, de ingenio y de un padre que no tenía nada que perder. Hasta entonces, recuerda, a veces el hombre más peligroso de la ciudad es el que nadie mira dos veces. El panadero, el mecánico, el vecino callado. Y cuando despiertas su furia, cuando le quitas lo que más ama, ya es demasiado tarde para escapar. Porque el pan de cada día tiene precio, y algunos precios se pagan con sangre.